la provincia de Santa Fe. Bueno, para hablar justamente de esto, tenemos en línea de teléfono a Marco Kaufmann, que nos va a dar detalles al respecto. Hola Marco, Lucas Amerizo, ¿cómo te va? Bien, ¿qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Bueno, Gracias por atendernos. Bueno, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía ha divulgado su informe sobre el capítulo Santa Fe. Contanos en qué consiste y cuáles son los elementos más destacados. Bueno, nosotros, como sabés, todos los meses estamos viendo qué es lo que viene pasando a nivel nacional con la política económica del gobierno de Milei. Lo que hicimos en esta ocasión fue concentrarnos un poco en analizar qué es lo que está pasando en nuestro territorio. Nosotros, el MATE, es un equipo de investigadores que estamos acá en la ciudad de Rosario, que hacemos un trabajo generalmente para sindicatos, para organizaciones nacionales, pero bueno, nada, nuestra presencia en la ciudad y en la provincia también hizo que nos interese poder describir y compartir también con el periodismo, porque nos suelen preguntar también, bueno, qué es lo que pasa en Santa Fe. Así que nos pusimos esto, a compartir, a estudiar qué es lo que pasaba en Santa Fe, cómo impacta, en primer lugar, el modelo económico, este plan nacional de la economía de Milei, de cómo está pensando la economía, cómo está pensando la actividad económica, la actividad productiva, qué rol le da a las finanzas, qué rol le da a cada uno de los sectores de la economía. Y bueno, ¿cómo impacta eso en las características que tiene la provincia de Santa Fe? Estamos compartiendo, mientras estás hablando, Marco, así vamos orientando la charla, si te parece, algunas de las placas que efectivamente componen el informe. Te llevo por el lado del cierre de las empresas santafesinas en cantidad de unidades productivas, una caída importante, por cierto. Sí, es una pérdida importante de alrededor de 1.800 empresas, 1.800 establecimientos productivos, lo cual en términos de trabajo, de fuentes de ingreso y demás es algo muy impactante. Es algo que no se veía desde la pandemia, este registro, esta pérdida de establecimientos que están concentrados principalmente en sectores de la industria, ¿no? Hay 1.800 establecimientos productivos menos en la provincia de Santa Fe. Es todo un número, es aproximadamente, estoy pensando así rápidamente, es un 4% del total de los establecimientos que había un tiempo atrás, ¿no? Por supuesto, estas son fuentes oficiales, está todo documentado, ¿no? Digo, a la hora de... Sí, claro, no es que nosotros nos ponemos a ir un lugar por lugar a averiguar si está abierto o está cerrado. Estas son fuentes que están disponibles para cualquiera que las quiera buscar. Bien. Fuentes Ministerio de Producción. Primer dato tremendo, porque de los 1.800, y en su mayoría es la industria, eso es traccionador de empleo, y ahí se destruye empleo registrado. Se destruye empleo registrado, no solamente, empleos registrados que son muy difíciles de reponer también, porque son empleos industriales, que son empleos de calidad, que son empleos que en gran medida implican una capacitación, el desarrollo de una técnica, y después es muy difícil que una empresa de este tipo vuelva a abrir, también porque no son grandes establecimientos. El cierre de 1.800 establecimientos son establecimientos pequeños que no solamente alimentan a los que están registrados como asalariados, digamos, de esos establecimientos, sino que también tienen toda una estructura alrededor familiar y demás de quienes son los propietarios. Ahí estamos viendo en pantalla esto que vos estás marcando, que es la consecuencia directa, ¿no? Se perdieron 14.500 empleos formales desde finales del 2023 hasta mediados del 2025. Exacto. Y la pérdida de empleo tiene principalmente a la industria como protagonista. Son 6.000 empleos industriales que se perdieron, esto que yo te decía, que son empleos no solamente registrados, sino que además que implican el desarrollo de una serie de conocimientos, de técnicas y demás que cuando salen de ese lugar se pierden también, ¿no? Porque no es que un empleado industrial lo pierde su trabajo y a la semana, a los 2 meses, en este contexto va a estar de vuelta trabajando. Probablemente haya un refugio de esas personas en el autoempleo, que es lo que vemos en la uberización, digamos, de la economía, en el aumento de los deliveries, del Uber, básicamente, donde se refugian en este autoempleo personas que tienen una capacidad y una historia y una trayectoria para hacer otro tipo de trabajo también. Entiendo. Bueno, ahí ya hay dos indicadores del termómetro, digamos, laboral documentado y la verdad que preocupante. ¿Algún otro elemento que merezca la atención? No, es decir, de empleos industriales, y también son muchos empleos vinculados a la construcción, no solamente toda la parte que es albañiles y maestros mayoradores, sino también la parte vinculada a la instalación de servicios, la electricidad, el gas, el agua, toda esa parte vinculada también a la construcción, que se han perdido empleos, que también son empleos formales en este caso, porque la construcción, sabemos, tiene una parte
en la formalidad y una gran parte de la informalidad. Acá solamente se registra el empleo perdido en la formalidad, que es lo que... Ahí estamos marcando en una placa lo que vos estás mencionando, el parate que hubo, ¿no?, en la construcción. Ahí tenemos el periodo, si podemos scrollear un poquito, está paralizada por segundo año consecutivo, con un descenso importante, ¿no? Estamos hablando... Históricamente, en Santa Fe, históricamente se autorizaban construcciones en promedio por 165.000 metros cuadrados al mes. Es un número que por ahí no es tan palpable, digo, pero es un promedio de 165.000 metros cuadrados al mes era lo que las obras que se hacían en Santa Fe. Eso fue muy estable durante la década pasada, la década de 2010 a 2020. 2020, con la pandemia, hay un parate muy fuerte, pero que se recupera enseguida. Y ahora tenemos 2 años consecutivos por más o menos los 100.000 metros cuadrados, o sea, un 40% por debajo de lo que es lo normal para el sector de la construcción. Esto, repito, implica menos empleos formales, muchísimo menos empleos informales también, pero bueno, ahí ya es muy difícil registrar. En la línea de tiempo, cuando empieza el 2023, 2024, hay una caída abrupta y se estaciona este año con el nomenclador o con el número que vos decías, ¿no? 100.000 metros cuadrados, que está muy por debajo de los 165.000 promedio, ¿no? Sí, acá sí no existe la recuperación. Hay muchas áreas en la economía, cuando uno ve de distintos sectores, donde en 2025 hay una pequeña recuperación respecto a 2024. Bueno, en el caso de la construcción, que acá no solamente es gran construcción de obra pública, sino que es principalmente la construcción privada, más familiar y demás, también está parada, porque básicamente esto tiene que ver con la caída de los ingresos, ¿no? Bueno, ¿qué funciona bien? Porque es una pregunta que desde el periodismo tenemos que hacer, ¿no? Mira, hay una particularidad de Santa Fe, que es que gran parte de su estructura productiva tiene que ver con lo que pasa con el agro. El gobierno de Milei empezó en 2024, 2025, a fin de 2023, digo, pero uno empieza a analizar la cuestión, el impacto productivo en 2024 y 2025, y lo compara siempre con 2023, que fue el último año del gobierno anterior. Comparado con 2023, lo único que anda bien en realidad es el agro, y esto se explica porque en 2023 fue un año de una sequía impresionante, digamos, una sequía récord que hubo en 2023. Por eso cuando hacemos la comparación de cómo está la actividad agregada de toda la economía contra 2023, hoy la actividad en Santa Fe tiene un valor mayor que en 2023, pero con muchísima menos empresas y con muchísimo menos empleo, porque esa actividad solamente tiene que ver con lo que pasa con el agro y que tiene que ver con un fenómeno climático y no con un fenómeno de política industrial o de política económica. Y también la industria, en términos agregados y por el peso que tiene la parte agroindustrial, todo lo que es la molienda de la soja, la producción de aceite en la provincia, que es una rama central, también tiene un elemento positivo en la industria. No así otra de las industrias características de la provincia, como por ejemplo puede ser la maquinaria agrícola. La maquinaria agrícola, a pesar de la situación positiva del campo en términos de cantidad de áreas sembradas, cosechadas y demás, la maquinaria agrícola está en una crisis importante, pero acá por otra razón, porque se abrieron las importaciones, no solamente de maquinaria nueva, sino que también se abrió la importación de maquinaria usada del exterior, lo cual por primera vez tenemos un aumento muy fuerte de la producción del agro con una caída muy importante de la producción de maquinaria agrícola. Hasta aquí, Marco, muy elocuente. La gente, para tener más detalles, ¿dónde tiene que ingresar? A la página del MATE, que es Mateconomía, con una sola E, mateconomía.com.ar. Abrazo grande, muchas gracias. Bueno, abrazo, nos vemos. Marco Kaufmann, 3 datos, ¿no? Me parece elocuente. Caída abrupta, ¿no?, en lo que ha sido la actividad económica, caída importante en los empleos registrados, caída en la construcción y que no alcanza el nivel promedio que había tenido en la última década, ¿no? Bueno, y por supuesto el aumento del agro en términos de actividad económica, quizá por fenómenos climáticos también se podría explicar esta situación.